Tú quieres matarme. La voz de mi suegra resonó en el comedor como un trueno, paralizando a todos los presentes. Era la cena familiar de los domingos, una tradición que mi esposo Manuel había insistido en mantener a pesar de mi creciente incomodidad. Yo estaba en la cocina terminando de servir la última bandeja de enchiladas cuando escuché el grito. Entré al comedor y me encontré con la escena. María, mi suegra, estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas y una mano en el cuello, como si acabara de tragar veneno. «Mamá, cálmate», dijo Manuel levantándose de su asiento. «No, Manuel, esto es serio. Tu esposa me ha envenenado», gritó María, señalándome con un dedo tembloroso. El aire se tornó pesado como si todos en la mesa contuvieran la respiración al mismo tiempo. Mis suegros, mis cuñados y sus esposas me miraban fijamente, esperando una reacción. Pero yo, en lugar de gritar o llorar, me quedé inmóvil. Había esperado algo así desde hace semanas. María nunca había ocultado su desprecio hacia mí, pero esta acusación era un nivel completamente nuevo. ¿Envenenarla? Repetí intentando mantener la calma en mi voz. Sí, insistió sosteniendo su vaso de agua. Todo empezó cuando probé el mole. Sabía extraño, como si hubieras añadido algo tóxico. Manuel me miró confundido. Era evidente que no sabía qué hacer o a quién creer. Yo lo entendía. Después de todo, María era una experta manipuladora y durante años había perfeccionado el arte de victimizarse. «Mamá, no digas cosas así», intentó mediar Manuel, pero su madre no quería escuchar. «Manuel, abre los ojos», gritó María. «Esta mujer quiere separarnos. Siempre ha querido arruinar nuestra familia». Apreté los puños bajo la mesa, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho, pero no podía explotar. No frente a todos ellos. Sabía que, si lo hacía, le daría a María exactamente lo que quería. Una razón más para demonizarme. «María, si realmente crees que te he envenenado, tal vez deberíamos llevarte al hospital para que te hagan unas pruebas», dije tratando de sonar serena. Ella me miró con desdén, como si mi sugerencia fuera absurda. «¿Hospital? ¿Y para qué?» «Para que tú misma manipules los resultados», replicó. La tensión en la habitación era insoportable. Nadie dijo una palabra. Finalmente, Manuel tomó el control. «Esto se acabó. Mamá, si no te sientes bien, te llevaremos al hospital. Y si no hay nada en tu sistema, entonces tendremos que hablar seriamente de esta acusación», dijo su voz firme pero cautelosa. María no respondió de inmediato. Simplemente se sentó, cruzó los brazos y me lanzó una última mirada cargada de odio. Esa noche, mientras todos se marchaban y Manuel intentaba actuar como si nada hubiera pasado, yo sabía que esto no había terminado. María no se detendría hasta destruirme. Lo que no sabía era que yo ya estaba preparada para enfrentarla. Había guardado evidencias durante meses, grabaciones de sus insultos, mensajes manipuladores que le enviaba a Manuel y testimonios de personas cercanas que conocían su verdadera naturaleza. Solo esperaba el momento adecuado para usarlas, y esta cena fue la señal de que el momento había llegado. Esa noche, después de la cena, Manuel y yo tuvimos una de las conversaciones más tensas de nuestro matrimonio. Él estaba sentado en la cama, frotándose las sienes, mientras yo terminaba de cambiarme en el baño. «No entiendo por qué mi mamá haría algo así», dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «De verdad no lo entiendes», respondí saliendo del baño. Mi voz estaba cargada de una mezcla de incredulidad y frustración. «Manuel, esto no es algo nuevo. Tu mamá lleva años haciéndome la vida imposible. No exageres, por favor», replicó levantándose para mirarme. «Sé que no se llevan bien, pero acusarte de querer envenenarla, eso es una locura». «Exactamente, es una locura. Y es exactamente el tipo de cosas que tu mamá haría para llamar la atención y hacerme quedar mal», le respondí mirándolo fijamente. Manuel suspiró y se pasó las manos por el cabello. «Mira, yo no estoy diciendo que no te creo, pero necesito pruebas. Si realmente crees que mi mamá está manipulando la situación, demuéstramelo». Ese era el momento que había estado esperando. Desde hacía meses había empezado a recopilar pruebas de los constantes ataques de María. Todo comenzó como una manera de protegerme emocionalmente, pero ahora tenía un arsenal de evidencia que podía usar para exponerla. «Muy bien, Manuel, si quieres pruebas, las tengo», le dije acercándome al escritorio y sacando una carpeta que había escondido allí. Él me miró sorprendido. «¿Qué es esto?», preguntó tomando la carpeta. «Es todo lo que tu mamá ha hecho para sabotear nuestra relación», respondí. «Mensajes, audios y hasta testimonios de gente que ha visto cómo se comporta conmigo cuando tú no estás». Manuel abrió la carpeta y empezó a leer. Su rostro pasó de la incredulidad al desconcierto y finalmente a la ira. Había mensajes donde María me insultaba, acusándome de ser una esposa mediocre y egoísta,
y audios donde claramente manipulaba a Manuel para que se pusiera de su lado. «Esto no puede ser verdad», susurró dejando caer los papeles sobre la cama. «Es la verdad, Manuel. Tu mamá me odia y no parará hasta destruirnos». A la mañana siguiente, Manuel insistió en hablar con María para aclarar las cosas. Aunque yo sabía que enfrentarse a ella no resolvería nada, accedí. Quería que él viera con sus propios ojos cómo reaccionaba su madre cuando se sentía acorralada. Llegamos a su casa justo antes del mediodía. María nos recibió con una sonrisa tensa, como si el incidente de la noche anterior no hubiera ocurrido. «Manuel, qué sorpresa», exclamó, ignorándome por completo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Manuel entrando sin esperar una invitación. Nos sentamos en la sala y Manuel fue directo al grano. «Mamá, lo que pasó anoche fue inaceptable. No puedes ir por ahí acusando a mi esposa de algo tan serio sin pruebas». María lo miró fingiendo estar herida. «¿Pruebas? ¿Acaso mi palabra no es suficiente?», respondió, llevándose una mano al pecho. «¿Desde cuándo desconfías de tu propia madre?». «No es cuestión de confianza, mamá. Es cuestión de lógica. Si realmente crees que fue envenenamiento, deberías haber ido al hospital». Ella guardó silencio por un momento, pero luego su expresión cambió. «Claro, ahora resulta que soy yo la mentirosa. Todo por culpa de ella», dijo señalándome con desprecio. «Basta», interrumpió Manuel levantándose de golpe. «Mamá, tengo pruebas de que llevas meses tratando de sabotear nuestro matrimonio». La cara de María se congeló por un instante, pero rápidamente se recuperó. «¿Pruebas?», dijo riendo nerviosamente. «¿Qué pruebas? ¿Acaso esta mujer te ha llenado la cabeza de mentiras?». Manuel sacó su teléfono y empezó a reproducir uno de los audios, donde María le decía que yo solo estaba con él por interés. «¿Esto también es mentira, mamá?», preguntó con la voz llena de decepción. María se puso pálida. Por primera vez parecía no tener una respuesta inmediata. Eso está fuera de contexto», balbuceó. Yo permanecí en silencio, observando cómo Manuel finalmente empezaba a ver la verdadera cara de su madre, pero sabía que esto no sería suficiente para detenerla. María no era del tipo que aceptaba la derrota con facilidad. Esa noche, mientras Manuel intentaba asimilar todo lo que había descubierto, recibí un mensaje inesperado de una de mis cuñadas. «Sofía, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre María», decía el mensaje. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante como para que Sofía, quien siempre había sido neutral en los conflictos familiares, decidiera ponerse en contacto conmigo? Al día siguiente nos reunimos en una cafetería discreta. Sofía llegó visiblemente nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. «Gracias por venir», me dijo tomando un sorbo de su café. «¿Qué está pasando, Sofía?», pregunté directa. Ella tomó aire antes de responder. «Sé que mi mamá te ha hecho la vida imposible, pero hay algo que nunca te contaron, algo que podría cambiarlo todo». Me quedé en silencio esperando a que continuara. «Hace años, antes de que tú y Manuel se conocieran, mi mamá estuvo involucrada en algo muy serio. Algo que podría explicar por qué actúa como lo hace contigo». Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué secreto tan oscuro podría tener María? «¿Qué hizo?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Sofía me miró directamente a los ojos antes de soltar la bomba. «Intentó sabotear el matrimonio de mi hermano mayor, Gabriel, y no solo eso, lo arruinó completamente». Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Necesité unos segundos para procesar lo que acababa de decirme. «¿Sabotear el matrimonio de Gabriel? ¿Cómo?», pregunté tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Sofía bajó la mirada y jugueteó nerviosamente con la taza de café. «Todo comenzó cuando Gabriel decidió casarse con Verónica, una mujer que mi mamá nunca aceptó. Decía que ella no era digna de la familia. Mi mamá empezó a hacer cosas pequeñas al principio, comentarios pasivo-agresivos, críticas sobre cómo Verónica manejaba la casa o se vestía. Pero luego las cosas escalaron». «¿Qué hizo exactamente?», insistí sintiendo cómo la tensión crecía en mi interior. Sofía respiró hondo antes de responder. «Mi mamá comenzó a inventar rumores sobre Verónica. Le decía a Gabriel que ella lo engañaba, que solo estaba interesada en su dinero. Incluso llegó a falsificar mensajes para hacer que pareciera que Verónica estaba hablando con otro hombre. Gabriel al principio no le creyó, pero con el tiempo mi mamá logró sembrar la duda en su mente». Sofía se detuvo como si le costara continuar. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque ya podía imaginarme el desenlace. Al final, Gabriel empezó a desconfiar tanto de Verónica que el matrimonio se vino abajo. Ella se fue destrozada y nunca volvió.
Y lo peor es que cuando todo terminó, mi mamá actuó como si no hubiera tenido nada que ver. La revelación me dejó atónita. Todo lo que Sofía me estaba contando encajaba perfectamente con lo que yo había vivido desde que conocí a María. Ella no solo era manipuladora, era una destructora de relaciones. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté mirando a Sofía fijamente. Ella suspiró, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años. Porque estoy cansada de verla hacer lo mismo una y otra vez. Tú no eres Verónica y yo no puedo quedarme callada mientras mi mamá arruina otra vida. Por un momento sentí una mezcla de gratitud y rabia. Gratitud porque alguien en la familia finalmente estaba de mi lado, pero también rabia porque nadie había detenido a María antes. Gracias por decírmelo, Sofía, pero necesito tu ayuda para enfrentarla. No puedo hacerlo sola. Sofía sintió lentamente, como si estuviera considerando las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Cuento contigo, le dije extendiendo mi mano. Ella la tomó con firmeza. Estoy contigo, cuñada. Esa misma noche, mientras Manuel y yo cenábamos en silencio, decidí contarle lo que Sofía me había revelado. Sabía que no sería fácil, pero era un paso necesario. ¿Recuerdas a Verónica?, le pregunté de repente. Manuel levantó la vista, sorprendido por la mención. Claro que sí, era la esposa de Gabriel. ¿Por qué lo preguntas? Respiré hondo antes de continuar. Hablé con Sofía hoy y me contó algo que nunca te habían dicho. Tu mamá fue la responsable de que su matrimonio terminara. Manuel dejó caer el tenedor en su plato. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Porque ella no soporta la idea de que alguien externo entre en su familia y tome parte de su control. Lo hizo con Gabriel y ahora lo está intentando contigo y conmigo. Por un momento pensé que Manuel iba a negar lo que le estaba diciendo, pero en lugar de eso se quedó en silencio. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su mente. Necesito pensar en esto, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Yo sabía que sería difícil para él aceptar la verdad sobre su madre, pero al menos estaba empezando a cuestionar su comportamiento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María no se quedaba quieta. Cada llamada que hacía a Manuel estaba cargada de comentarios pasivo-agresivos sobre mí. Incluso llegó a insinuar que la discusión de la cena había empeorado su salud, pero yo ya no estaba dispuesta a jugar a su juego. Mientras Manuel intentaba mantener la paz, Sofía y yo estábamos trabajando en un plan para exponer a María de una vez por todas. Necesitamos algo definitivo, algo que nadie pueda negar, me dijo Sofía durante una de nuestras reuniones secretas. Fue entonces cuando recordé las cámaras de seguridad que Manuel había instalado en nuestra casa el año pasado. María solía visitarnos con frecuencia y yo sospechaba que podría haber algo incriminatorio en esas grabaciones. Pasé horas revisando los videos y finalmente encontré lo que estaba buscando. Una grabación de María en nuestra cocina, hablando por teléfono. En el video se la escuchaba claramente planeando cómo hacerme quedar mal frente a Manuel. Voy a decirle que ella me está volviendo loca. Lo único que necesito es que tú digas que también has notado cosas raras en su comportamiento. Manuel no podrá ignorarlo si todos estamos de acuerdo, decía con una sonrisa maliciosa. Mi corazón latía con fuerza mientras guardaba el archivo. Esto era lo que necesitábamos. El fin de semana siguiente, Manuel y yo organizamos una reunión familiar en nuestra casa. Todos estaban presentes. María, mis cuñados, Kailasie y Nicho, Sofía y los demás. La tensión era palpable desde el principio, pero yo estaba lista. Después de la comida, Manuel tomó la palabra. Gracias por venir. Hay algo importante que necesitamos discutir, dijo mirando a todos los presentes. María frunció el ceño, claramente desconfiando de la situación. ¿De qué se trata, hijo?, preguntó tratando de sonar inocente. Manuel miró hacia mí dándome la señal que habíamos acordado. Me levanté y conecté mi laptop al televisor del salón. Esto es algo que todos deben ver, dije reproduciendo el video. El silencio en la sala fue absoluto mientras la voz de María llenaba la habitación. Al terminar, todos los ojos estaban puestos en ella. ¿Qué tienes que decir sobre esto, mamá?, preguntó Manuel con la voz cargada de decepción. María se puso de pie, intentando mantener la compostura. Eso no prueba nada. Solo estaba hablando con una amiga sobre cómo me siento. Pero nadie le creyó. Incluso sus hijos, que hasta ese momento habían sido sus aliados, comenzaron a cuestionarla. Ya es suficiente, mamá, dijo Manuel. No permitiré que sigas manipulando nuestras vidas. María se quedó de pie en el centro de la sala, su rostro reflejando una mezcla de rabia y humillación. Por primera vez parecía haberse quedado sin palabras. Manuel
Sin apartar la mirada de ella, esperó una respuesta que nunca llegó. «¿Nada que decir?», insistió él, su tono firme pero dolido. Finalmente, María rompió el silencio. «Todo esto es un montaje», exclamó, señalando el televisor con un dedo tembloroso. «Esa grabación está manipulada, seguro que tú la editaste», dijo girándose hacia mí con una mirada de odio. Yo permanecí tranquila, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. «El video no está editado, María, y lo sabes», respondí mirándola directamente. «Es tu voz y tus palabras». «Eres una mentirosa», gritó mientras sus otros hijos, incluyendo a Sofía, intercambiaban miradas incómodas. «Mamá, ya basta», intervino Sofía poniéndose de pie. «Yo fui quien le contó a Natalia sobre lo que hiciste con Gabriel. Ella tiene derecho a saber la verdad». La cara de María se volvió aún más pálida. «¿Cómo te atreves a traicionarme de esta manera?», le espetó a Sofía, su voz cargada de veneno. «No es traición, mamá. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos». El ambiente en la sala era tan tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. María, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. Se llevó una mano al pecho y fingió respirar con dificultad. «Esto es demasiado para mí. No puedo soportarlo», exclamó, dejándose caer en el sofá con dramatismo. Manuel se acercó instintivamente, pero Sofía lo detuvo. «No caigas en su juego, Manuel. Siempre hace esto cuando las cosas no salen como quiere». «¿Juego?», exclamó María ofendida. «Soy tu madre. ¿Cómo puedes hablarme así?». La situación parecía estar a punto de explotar cuando uno de los hermanos mayores, Javier, intervino. «Mamá, creo que deberíamos hablar todos con calma. Pero antes de hacerlo, necesito saber la verdad. ¿Es cierto que hiciste lo mismo con Verónica?». La pregunta cayó como una bomba. María miró a Javier con los ojos llenos de lágrimas falsas, pero él no se dejó engañar. «Mamá, respóndeme». Después de unos segundos de silencio, María finalmente explotó. «Sí, lo hice», gritó, perdiendo completamente el control. «Esa mujer no era buena para Gabriel, y esta tampoco lo es para ti, Manuel. Siempre he sabido lo que es mejor para mis hijos». La confesión dejó a todos boquiabiertos. Incluso Manuel, que había empezado a sospechar de su madre, parecía no poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Entonces crees que tienes derecho a destruir nuestras vidas porque según tú sabes lo que es mejor?», preguntó Manuel, su voz cargada de incredulidad. «Sí», respondió María sin titubear. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia». Ese fue el momento en que Manuel finalmente pareció romperse. Se pasó las manos por el rostro y se dejó caer en el sofá. «No puedo más con esto», murmuró como si hablara consigo mismo. Luego me miró a mí, y sus ojos reflejaban tanto dolor como determinación. «Natalia, tienes razón, no podemos seguir viviendo así». Yo asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había ganado esta batalla, sabía que el precio que Manuel estaba pagando era muy alto. «Mamá, no volverás a entrar en nuestra casa», dijo Manuel levantándose. «Y tampoco tendrás más influencia en nuestras vidas». Las palabras de Manuel parecieron golpear a María como un mazazo. «¿Me estás echando? A tu propia madre», dijo con la voz cargada de incredulidad. «No te estoy echando, mamá. Estoy poniendo límites, algo que debía hacer hace mucho tiempo». Después de esa noche las cosas cambiaron drásticamente. Manuel y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, ahora libres de la constante interferencia de María. Sin embargo, sabíamos que ella no se rendiría tan fácilmente. Un par de semanas después recibí un correo electrónico anónimo. En él había una copia de una supuesta denuncia que María había presentado contra mí, alegando que yo era una amenaza para su seguridad. Aunque era obvio que se trataba de un intento desesperado de seguir manipulando, decidí tomar medidas. Con la ayuda de un abogado, presentamos una orden de restricción contra María, respaldada por todas las pruebas que tenía. Fue un proceso largo y emocionalmente agotador, pero al final logramos lo que buscábamos, un límite claro e inquebrantable. La última vez que vi a María fue en una audiencia. Aunque intentó manipular al juez con su usual dramatismo, las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas. Cuando se leyó la decisión final, su expresión pasó de la arrogancia al desconcierto. «¿Esto es lo que quieres, Manuel? ¿Destruir a tu madre por esta mujer?», le dijo mirándolo directamente. «No, mamá», respondió él con calma. «Quiero proteger a mi familia de ti». Salir del juzgado ese día fue como quitarme un peso enorme de encima. Aunque sabía que María siempre sería una presencia tóxica en nuestras vidas, ahora tenía la certeza de que no podría volver a hacernos daño. Esa noche, mientras Manuel y yo cenábamos en casa, él tomó mi mano y la sostuvo con fuerza.
Gracias por no rendirte, Natalia. Sé que no ha sido fácil, pero ahora entiendo lo importante que era enfrentar todo esto juntos. Le sonreí, sintiendo una paz que no había sentido en años. Siempre supe que valía la pena luchar por nosotros, Manuel. Después de aquella audiencia, María desapareció de nuestras vidas, al menos físicamente. Sin embargo, su sombra seguía presente de muchas maneras. Su ausencia no significaba que todo estuviera resuelto. Aún había heridas abiertas que requerían tiempo para sanar. Manuel estaba particularmente afectado. Aunque había tomado la decisión correcta, sentía un profundo conflicto interno. Muchas noches lo encontraba sentado en el sofá, mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, le pregunté una noche sentándome a su lado. En mi madre, respondió sin apartar la vista de la nada. ¿En cómo llegamos a esto? No fue tu culpa, Manuel. Ella tomó sus decisiones y nosotros solo pusimos límites. Asintió, pero su expresión seguía cargada de culpa. Siempre pensé que mi mamá quería lo mejor para mí, pero ahora veo que lo que realmente quería era controlarme. Tomé su mano y la apreté suavemente. Es un proceso difícil, pero lo estás enfrentando. Eso es lo que importa. Con el tiempo, nuestra vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Pero justo cuando pensábamos que las cosas se estaban estabilizando, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Natalia, tenemos que hablar, es urgente. Su tono me puso en alerta de inmediato. Nos encontramos en un café cercano, y apenas llegó pude ver que estaba nerviosa. ¿Qué pasa, ya?, le pregunté preocupada. Sofía sacó su teléfono y me mostró un mensaje que había recibido esa mañana. Era un correo electrónico anónimo, lleno de acusaciones y amenazas. Esto no es normal, Natalia. Estoy segura de que es de mi mamá. Leí el correo con detenimiento. Aunque no mencionaba nombres directamente, el contenido era claramente una represalia. María estaba intentando usar a Sofía como un nuevo punto de presión. ¿Has hablado con alguien más de la familia sobre esto?, pregunté. Sofía negó con la cabeza. No quiero preocupar a mis hermanos, pero ya no sé qué hacer. Vamos a manejarlo juntas, le aseguré. No te preocupes, no voy a dejar que ella te siga manipulando. Esa misma noche Manuel y yo discutimos lo que estaba pasando. Él también estaba convencido de que su madre estaba detrás de todo. No podemos dejar que siga interfiriendo, dijo con firmeza. Si está dispuesta a atacar a Sofía, ¿qué será lo próximo? Lo que necesitamos es recopilar más pruebas, sugerí. No podemos permitir que esto siga sin consecuencias. Decidimos contratar a un investigador privado para rastrear el origen del correo. Era un riesgo, pero sabíamos que valía la pena si queríamos proteger a nuestra familia. Mientras esperábamos los resultados de la investigación, María decidió dar otro paso. Un día, cuando estaba sola en casa, escuché el timbre. Al abrir la puerta, la encontré ahí, de pie, con una expresión fría y calculadora. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando mantener la calma. Necesitamos hablar, dijo como si lo que había ocurrido en las semanas anteriores nunca hubiera pasado. No tengo nada que decirte, María. Ya dejaste claro cuáles son tus intenciones. No me vengas con eso, Natalia. Sabes que todo lo que hice fue por el bien de mi hijo, por el bien de Manuel o por el tuyo, repliqué cruzándome de brazos. María dio un paso hacia mí, su voz bajando a un susurro amenazante. No sabes con quién te estás metiendo, niña. Si piensas que has ganado, estás muy equivocada. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda, pero no dejé que lo notara. Ya no puedes controlarnos, María, y si intentas algo más, te aseguro que no me quedaré de brazos cruzados. María me miró fijamente durante unos segundos, antes de dar media vuelta y marcharse. Cerré la puerta, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Unos días después, el investigador privado nos entregó su informe. Como sospechábamos, el correo que había recibido Sofía provenía de una cuenta creada por María. Además, había rastreado varias otras comunicaciones similares que había enviado a conocidos de la familia, intentando desacreditarme. Con esta nueva información volvimos a nuestro abogado. Presentamos una denuncia formal contra María por acoso y difamación, asegurándonos de incluir todas las pruebas recopiladas. La respuesta de María no se hizo esperar. Un día después de que le notificaran oficialmente, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. «¿Cómo te atreves a arrastrarme a los tribunales?», gritó al otro lado de la línea. «No es una cuestión de atrevimiento, María. Es una cuestión de justicia. Eres una desgraciada», espetó antes de colgar. El día del juicio llegó y María apareció en el tribunal con la misma actitud desafiante de siempre. Sin embargo, esta vez tenía en su contra un caso sólido y una sala llena de testigos, incluidos sus propios hijos.
El juez escuchó atentamente todas las pruebas y testimonios. María intentó defenderse alegando que todo lo que había hecho era por preocupación, pero sus argumentos no convencieron a nadie. Cuando el juez emitió su veredicto, sentí como si una pesada carga finalmente se levantara de mis hombros. María recibió una orden judicial que le prohibía contactarnos de cualquier forma, bajo pena de enfrentarse a sanciones más severas. Después del juicio, Manuel y yo decidimos mudarnos a otra ciudad para comenzar de nuevo. Sabíamos que era la mejor decisión para proteger nuestra paz y la de nuestra futura familia. Una tarde, mientras empaquetábamos nuestras cosas, Manuel encontró una vieja foto de él y su madre en un álbum. Se quedó mirándola en silencio durante un rato antes de guardarla en una caja. ¿Estás bien?, le pregunté, colocando una mano en su hombro. Sí, solo estoy cerrando un capítulo, respondió con una pequeña sonrisa. Nuestra nueva vida comenzó con tranquilidad. Aunque el recuerdo de María seguía presente, sabíamos que habíamos hecho lo correcto al enfrentarnos a ella. La relación de Manuel con sus hermanos también mejoró, especialmente con Sofía, quien finalmente pudo liberarse del control de su madre. Cada día que pasaba, me sentía más segura de que habíamos tomado el camino correcto. Ahora éramos libres para construir una vida juntos, basada en el respeto y el amor, sin las sombras del pasado. Pasaron varios meses desde nuestra mudanza. Poco a poco nuestra vida comenzó a llenarse de calma y estabilidad. Manuel y yo trabajábamos juntos para construir un hogar lleno de amor y respeto, algo que parecía imposible cuando la presencia de María nos atormentaba. Aunque intentábamos dejar el pasado atrás, aún quedaban rastros de las cicatrices que María había dejado. Una tarde, mientras organizaba una habitación que habíamos convertido en oficina, encontré una carta entre las cajas de documentos. Era una nota escrita por María, probablemente antes de que todo se desmoronara. La leí en silencio. Manuel, siempre lo haré hecho todo por ti. No importa si no lo entiendes ahora, pero algún día sabrás que tus decisiones no siempre son las mejores. Por eso, como madre, tengo que intervenir. Lo hago porque te amo más de lo que tú puedes imaginar. Nadie, ni siquiera esa mujer, puede apartarte de mí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al leer esas palabras. Era evidente que María nunca entendería que su amor estaba basado en el control y no en el respeto. Manuel llegó a casa poco después y le mostré la carta. Se sentó a mi lado, leyendo en silencio, mientras sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué piensas?, le pregunté. Él suspiró profundamente antes de responder. Creo que mi madre siempre quiso lo mejor para mí, pero lo hizo de la peor manera posible. Ahora entiendo que su amor no era saludable. Puse mi mano sobre la suya. Has sido muy valiente, Manuel. Enfrentarte a ella no fue fácil, pero lo hiciste por nosotros. Él sonrió débilmente y dejó la carta sobre la mesa. Ya no tiene poder sobre nosotros. La vida siguió su curso y con el tiempo, Manuel y yo tuvimos nuestro primer hijo. Fue un momento lleno de alegría y esperanza, pero también de reflexión. Sabíamos que queríamos criar a nuestro hijo en un ambiente completamente diferente al que Manuel había experimentado. Decidimos nombrarlo Gabriel en honor al hermano de Manuel, quien siempre había sido un gran apoyo durante los momentos difíciles. Gabriel trajo luz a nuestra vida de una manera que nunca habíamos imaginado. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo estaba en paz, María volvió a aparecer, esta vez a través de un intermediario. Recibimos una carta enviada por un abogado que representaba a María, en la que exigía derecho a visitar a su nieto. No puedo creer que tenga el descaro de intentar algo así, dijo Manuel furioso después de leer la carta. Yo me sentía igual de indignada, pero sabía que debíamos manejar la situación con cuidado. Vamos a hablar con nuestro abogado, sugerí. No tiene derecho a imponerse en nuestra vida nuevamente. El proceso legal fue breve. Gracias a las pruebas y los antecedentes del juicio anterior, el juez desestimó la petición de María. Fue un recordatorio de que, aunque ella seguía intentando controlar nuestra vida, ya no tenía el poder para hacerlo. Después de esa última derrota, María finalmente pareció rendirse. No volvimos a saber de ella, pero siempre estábamos alerta ante la posibilidad de que intentara algo más. Un día, mientras paseábamos por un parque con Gabriel, Manuel se detuvo de repente y me miró. ¿Sabes algo, Natalia? Por mucho que haya pasado, estoy agradecido por todo lo que vivimos. Lo miré sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque gracias a todo lo que enfrentamos, aprendí a ser una persona más fuerte. Y aprendí que el amor verdadero es el que se construye con respeto, no con control. Sonreí y tomé su mano.
Yo también estoy agradecida. Ahora sabemos lo que significa proteger lo que realmente importa. La vida continuó. Aunque la sombra de María seguía siendo un recuerdo doloroso, también era una lección. Aprendimos a valorar nuestra libertad y a establecer límites claros con quienes intentaban cruzarlos. Manuel y yo construimos una familia basada en el amor y el respeto mutuo. Gabriel creció rodeado de cariño, sin el peso de las manipulaciones que habían marcado el pasado de su padre. A veces me preguntaba si María alguna vez habría reflexionado sobre sus acciones, si habría comprendido el daño que causó. Pero al final me di cuenta de que esa respuesta ya no importaba. Lo que importaba era que nosotros habíamos elegido un camino diferente, un camino lleno de paz y amor. Mientras me sentaba en nuestra sala, viendo a Manuel jugar con Gabriel, sentí una profunda gratitud. Habíamos enfrentado muchas tormentas, pero al final logramos encontrar la luz, y esa luz, sabía, nunca se apagaría.